¿Qué tal, hermanos? Hoy seguimos y terminamos con lo que comenzamos la última vez. Y todos, si me han estado oyendo, saben dónde nos quedamos. Yo no puedo llamar a este siglo bueno. Cuando la Biblia dice que es malo, hoy, ¿cómo voy a hacer eso? Claro, el que no cree en la Biblia no conoce si el siglo es bueno o malo. No es así. Mientras el mundo empeora, fíjate, la violencia y la guerra seguirán escalando y la humanidad seguirá fuera de control. Y hoy en día lo vemos, mundo fuera de control. Entonces, hermanos, la pregunta es esta. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Nosotros entendemos la naturaleza humana, entendemos el mundo y la causa de sus problemas, la cual está directamente relacionada con una naturaleza dañada, una naturaleza humana. Por eso ellos mismos, los no cristianos, te dicen a ti cuando cometen un error, bueno, hermano o amigo, usted sabe que yo soy humano. Eso dice, en los humanos cometen errores. Hay muchas cosas malas. Primera de Juan, te repito una escritura que tú debes saberla de memoria. Capítulo 5, verso 19. Sabemos que nosotros somos de Dios y que el mundo entero está bajo el dominio, bajo el control del maligno. Por eso es que yo no espero, por eso es que el mundo irá de mal en peor. Por eso es que nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, de otra simiente, semilla, ¿ah? Incorruptible, que hemos nacido de Dios, procedemos de Dios. El nuevo nacimiento tuyo, tú naciste ahora del Espíritu, tú naciste de Dios. Por eso nos llamamos hermanos y tú también, hermanos, tenemos el mismo Padre. Nosotros tenemos otra naturaleza diferente a la que se le metió a Adán y a Eva, que es la que lo controla. Nosotros la tenemos, pero ahora reina otro en nosotros. Entonces, por eso es que hemos sido separados por Dios, dice la Biblia, santificados para Dios, en medio de un mundo satánico, el cual yace bajo el control del maligno. Colosenses, si tú no me crees, capítulo 1, verso 13, mira lo que dice, si tú le crees a la Biblia, que cuando tú vienes al Señor, dice, el cual nos ha librado, no que nos va a librar, no, nos ha librado ya del dominio, de la potestad, del control, de la esclavitud, de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ven, que el reino no está allá, que es algo que viene, no. El reino, Jesús dijo, bueno, cuando las leyes de Dios, cuando los principios de Dios, cuando tú vives gobernado de acuerdo a la manera, ya tú estás bajo el reino y el gobierno del Señor. Por eso cuando tu mente dice, no, yo no puedo mentir, porque Dios dice, alguien te gobierna. No, yo no puedo hacer eso porque Dios dice, entonces tú estás bajo ese gobierno. Yo no puedo cometer fornicación porque, Dios dice que eso es pecado. Cometer adulterio, no, porque Dios dice, y eso es lo que impide. Claro, otros no lo hacen porque tienen miedo a las consecuencias que vienen si lo hacen. Hermanos, cuando usted se convierte, usted es trasladado. Ahora, claro, usted comienza a vivir esa nueva vida, a permanecer, a permanecer. Y si alguno ha pecado, la Biblia dice que abogado pues tenemos con el Padre a Jesucristo. Porque pecamos. Somos pecadores porque nacimos. Pero no somos pecadores por profesión, por hábito, por práctica. No, pecamos por la humanidad que traemos. Pero ya nosotros, nuestro espíritu ha sido liberado. La naturaleza humana existe porque Adán y Eva, oiga, hicieron la fuente de todo entendimiento para dar puesta a todo esto en esta vida. Ellos rechazaron a Dios y se formó en ellos lo humano, lo de Dios. De esta manera,
el diablo pudo entrar en la naturaleza humana. Pues no me diga que no. Tengo conversación a veces, fulano, que yo no sé, se le metió el diablo. Por eso ya uno dice, oye, se me metió el diablo, hermano, no aguanté. Pues, ¿cómo que se te metió? Bueno, yo tengo que decir la verdad, no se te metió, él estuvo ahí todo el tiempo. Nada más que aprovechó una ocasión para darse a conocer. Cuando robaste, ahí está la naturaleza de él. Cuando golpeaste y la violencia, ahí está la naturaleza. Porque de Dios no es de alguien más. Esa es una evidencia, hermano. Se hace medio raro decir que no, pero hay cosas que hacemos que nosotros damos cuenta que no eran de Dios. ¿O entonces de quién eran? De esta manera el diablo pudo entrar en la naturaleza humana porque si hubiera sido la naturaleza de Dios, sería imposible hacer eso. La naturaleza humana surge de una mente humana. Los gobiernos que se han formado sobre esta tierra han sido gobiernos humanos, monarcas, reyes, dictadores, democracia, sistema de vivir del hombre. Pero todos han sido producto de la mente humana, de la naturaleza humana. Y Jesús conocía de la mente de la naturaleza humana. Por eso él en Marcos, capítulo 7, verso 20 al 23, dice, pero decía que lo que de los hombres sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Esos no son frutos de Dios, que está aquí adentro. Son frutos de alguien más. Y se dan a conocer. Por eso dice que el príncipe de este mundo opera, trabaja en los hijos de desobediencia. Por eso cuando nos convertimos, salimos de ese mundo y somos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Las cosas malignas que proceden del interior del hombre son los frutos de la naturaleza caída y pecaminosa del hombre. Y ya lo gobierna otro, pero desde aquí adentro. Por eso es que cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida, lo primero que viene es a nuestro corazón, para desde acá adentro, nacer desde adentro, de nuestro interior. Y Romanos 7, del 17 al 21, dice, de manera que ya no soy yo, dijo Pablo, quien hace esto, sino el pecado que mora, vive y reside en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, fíjate. Y si hago lo que no quiero, pues ya no soy yo que lo hago. ¿Quién? Sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo tú también hacer el bien, tú hay esta ley, que el mal está en mí. Por eso algunos dicen, yo no sé por qué hice esto. Yo no sé, pero yo no soy así, pues ¿por qué se me metió esto? No es que se metió, es que está allí. Nada más que ahora que somos cristianos, cuando Cristo viene a reinar en nuestro espíritu, tenemos el control y el poder para rechazar estas cosas. Mira, Jeremías, capítulo 17 y verso 9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y como que y perverso. Claro, nosotros sabemos eso. ¿Quién lo conocerá? Romanos 8, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne están en enemistad contra Dios. ¿Me oyeron? Las obras de la carne. Y acuérdense que Dios dijo, no contenderá más espíritu con el hombre, porque él es carne. No en este sentido de carne, que está humana, ni la carne que compramos en la carnicería, no. Esa naturaleza, concupiscencia, no se sujetan a la ley de Dios.
ni tampoco pueden aunque quieran. Nosotros mismos no vemos esto en nosotros. La mayoría de las veces nos vemos de una manera diferente, pero los demás sí lo ven. Ven estas cosas. Entonces, hermanos, ¿con qué fue este torrente de pensamientos malos que salen de todas las personas vinieron a existir en ellos en primer lugar? ¿Cómo vinieron allí adentro? ¿Ah? ¿Cómo llegaron allí? Esa es la pregunta. No son de Dios. ¿Cómo llegaron allí? Bueno, aquí hay algo que yo quiero preguntarles. ¿Pone Dios la naturaleza humana en los niños cuando nacen? Un Dios que es todopoderoso, sabio, lleno de amor, ¿tomará niños inocentes para hacerlos terriblemente malos desde el momento en que ellos nacen? No, obviamente no es Dios. ¿Hará de ellos lo contrario a lo que Él es? Para que después condenarlo porque son de una... No, Dios no es así. Si no es Dios quien lo hace así, entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Yo quiero con mucha calma, lea usted esta escritura conmigo que ahorita viene, ¿ok? Oiga, léala calmadamente y que Dios te dé luz. Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otros tiempos. ¿Te acuerdas? Cuando tú no eras cristiano. Siguiendo las corrientes de este mundo. Y tú creías que esa era la manera de vivir. Y que así todo el mundo hacía eso y vivía así. No es así. No te parecía mal. Siguiendo la corriente de este mundo. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, Satanás, que ahora obra, opera y trabaja en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Piénsalo bien. Mira, tú como cristiano desobedeces igual que yo, pero no somos hijos de desobediencia. ¿Me oyeron? Pecamos, pero no somos pecadores por práctica, por hábito. ¿Ah? ¿Me entiende? Entonces, cuando yo de vez en cuando desobedezco y me doy cuenta, le pido, Señor, perdón por haber desobedecido. Y Él me perdona. Pero el que no es cristiano, él no piensa que está desobedeciendo a Dios. Él vive creyendo que eso es normal, vivir la vida de esa manera. Él es un hijo de desobediencia. Pablo habla de la vida de la cual Dios nos ha rescatado, el poder del enemigo y su influencia sobre el mundo. De ahí es primero que somos salvos, de ahí de esa esclavitud, de ese estilo de vivir, de esa forma en que vivíamos. Pablo dice, donde antes nosotros estábamos, dice, de acuerdo a las corrientes de este mundo, es el verso que leímos. Y luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Claro, tú no te dabas cuenta. Tú te das cuenta ahora que eres cristiano, que has sido trasladado. El espíritu que opera, trabaja en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia. Esta frase también se encuentra, mira, en creo que Efesios capítulo 5, verso 6. Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia, dice ahí. Entonces hay hijos de desobediencia. Pero lea también el verso 5 al 8 para que aclarar esto. Porque sabéis esto, que ningún, fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos otra vez de desobediencia. El verso 7. No sean pues ustedes partícipes con ellos, porque en otro tiempo ustedes mismos eran tinieblas, ¿te acuerdas? ¿Te das cuenta ahora que tú andabas en tinieblas? Y por eso dice, antes yo estaba ciego, mas ahora veo.
Mas ahora soy luz en el Señor, pues andemos como lo que somos, andemos como hijos de luz. Y hermano, te estoy poniendo muchas escrituras. Después lea Colosenses, capítulo 3, verso 6. Cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay hijos de desobediencia. ¿Y quién es el padre? El que desobedeció desde el principio. Note que Satanás es un espíritu y ese espíritu trabaja, opera en los hijos, no de los de Dios. Bueno, a veces sí lo tienta. Los hijos de desobediencia. Él es el príncipe de la potestad del aire. En el aire hay ángeles, en el aire hay espíritus, hay lucha espiritual, dice la Biblia en Efesios 6. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los aires. Usted no pelea gente, usted pelea lo que está dentro de la gente. Usted pelea a uno que a veces hace que se enojen y se manifiesta él en el enojo porque encontró una oportunidad. Es el príncipe de la potestad del aire. La mayoría de la información que tú recibes te llega a través de el aire, radio, son ondas, televisión, internet, email, iPad, Facebook. ¿Y qué vendrá mañana? Todo eso penetra, entra. Y cuando cae aquí adentro, estás listo. ¿Ve usted lo que yo veo? El diablo tiene el poder, tiene la potestad, tiene el permiso para usar los aires. Esas ondas, cada casa tiene una antena, un disco allá arriba. Y por esas ondas que se meten por ahí y bajan por los alambres que tiene en tu casa y se meten por la ventana detrás de ese televisor, entran muchas cosas que si agarra tu espíritu, esto le ha dado al diablo la manera de influenciar, de mandar pensamientos de confusión, de engaño, de enojo, de seducción, de odio, de orgullo, de violencia, hostilidad, que llegan a la mente y al corazón del hombre. Y eso no viene de Dios. Tiene que venir de alguien que es el adversario, el enemigo, el contrario. Él tiene el poder de entrar a través del aire a tu casa y tú lo sabes, que a veces tienes que apagar el televisor por algunas cosas que no quieres que tus hijos lo vean. Ese no es Dios que entra a tu sala, a tu cuarto, a tu mente. Y si te descuida, al corazón. ¡Sas! Y una vez que eres preñado con eso, vas a dar a luz, tarde o temprano. Entonces, hermanos, ¿sabe lo que www quiere decir? Decir. Dice, en inglés es World Wide Web. World Wide Web. Así como el enemigo tiene el control, según 1 de Juan 5:19. Es el control. Todo el mundo está bajo el control. Y en cada casa hay un satélite, unos discos buscando las señales que se transmiten a través de ella. ¿Entran algunas buenas? Claro que sí. No me malentienda. Y todas las ondas que se mueven en el aire se cruzan con espíritus que vienen con ella. La Biblia me dice a mí que los aires están contaminados. No es que hay química, aunque sí está, que tú la respires y te va a envenenar. No, está contaminado con otras cosas. Y esto lo digo cuando la tecnología ni siquiera se había inventado. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. Mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, deseos, si no entiendes esa palabra, e inmundicia, y desprecian al señorío a través de circunstancias, no temen decir mal las potestades superiores. Piénselo de esta manera.
El diablo es dueño de una emisora de radio muy poderosa que está en el aire 24 horas al día. ¿Quiénes la escuchan? Yo no sé. Hay muchos, millones. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el dragón, ya sabemos quién era, la serpiente antigua, la que visitó a Adán y a Eva, que se llama, que más claro que no canta un gallo, diablo y Satanás, el cual engaña al mundo enterito. Otra vez dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Me entienden, hermano? Él engaña al mundo entero. Ok. 2 Corintios, para terminar, verso 4, capítulo 4, en los cuales el Dios dice, el Dios de este siglo, de este mundo, de este sistema, de este cosmos, de este orden, cegó el entendimiento. Pues no dan cuenta a los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ay, hermanos, hoy cómo tenemos que pensar bien estas cosas. Si Dios da un espíritu a la gente para que lo obedezca, porque Hechos capítulo 5, 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen, porque no son hijos de desobediencia. En Hechos, capítulo 2, ahí mismo, verso 28, me hiciste conocer los caminos de la vida. Oiga, qué tremendo es Dios con nosotros. Me llenarás de gozo con tu presencia, porque ahora quien está aquí, quien habita mi espíritu y mi ser, es Él, y Él me da paz, tranquilidad, consuelo. El otro no. Podemos entender entonces al príncipe de este mundo dando un espíritu de desobediencia. Efesios 2:2 otra vez, en los cuales tú y yo andábamos en otros tiempos y seguimos esa corriente de este mundo, y conforme a él, al príncipe del aire, el espíritu que opera y trabaja en esos hijos de desobediencia. Pero el hombre, en lo natural, no puede entender lo del espíritu de Dios porque en primer lugar no lo tiene. ¿Ok? Ahora podemos entender a los hijos de desobediencia, porque ellos son inspirados, influenciados, guiados por un espíritu que es el Dios de este mundo. Nada más que ellos no lo saben como tú y yo no lo sabíamos. Pero Dios en su amor, en su bondad y misericordia, nos abrió a nosotros la oportunidad de que pudiéramos abrazar la fe en su Hijo Jesucristo. Bueno, por último ya, hermano, yo quiero que usted lea cuidadosamente esta escritura. Yo quiero que usted descubra conmigo de que el diablo tiene sus hijos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Los que son de él. ¿Ok? Esto de hijo tiene que ver con afiliación, con naturaleza. No es un asunto de conducta. Nuestra conducta viene por causa de nuestra naturaleza. Depende de cuál naturaleza hemos nacido. Lo que decide quiénes somos hijos. Si es la naturaleza. Si plantamos un árbol de manzana, esa es su naturaleza. La manzana de ese árbol será manzana. La naturaleza, perdón. Y usted espera que produzca manzana porque usted sembró una manzana. Si usted sembró una apple, eso es lo que le va a dar. Pero si siembra una pera, la naturaleza de ese árbol, de esa semilla, va a ser una pera. Porque eso fue lo que usted sembró. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan, se dan a conocer los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pues entonces, vamos a ver la naturaleza. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, pues no es de Dios.
Porque quien causa odio y rencor y que no ame y que no haga justicia, que haga injusticia, es otro. Este es un asunto, hermano, de vida y de naturaleza, que es lo que estoy enseñando a estos grupos que están viniendo los domingos, martes, jueves. Es un asunto de vida. Creo que es uno de los temas en el libro. Asunto de vida. Esto es un asunto de vida y de naturaleza. Juan le dijo a los religiosos en el capítulo 8, verso 44. Fíjate lo que Jesús dijo en Juan, lo registró. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer, porque esa es su naturaleza. El ladrón no es ladrón porque robó. No, el ladrón robó porque es su naturaleza de robar. ¿Me entiendes? El que habla mentira no es mentiroso porque dijo mentira. No, es que él es mentiroso. Y no puede hablar otra cosa que mentira. Él ha sido, dice que el diablo ha sido homicida, el verso 44, desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él no sabe qué es la verdad, porque no hay verdad en él mismo. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Cuando Adán le dijo a Eva le dijo primero, no vamos a morir. Dios dijo que si comemos de todo algo, pero de aquel, el día que comamos, vamos a morir. Y el diablo le echó la primera mentira. Le dijo, no morirán. ¿Cómo que no? Dios dijo eso. La primera mentira entró en el mundo. Por eso se le llama era el Padre, porque fue el primero que trajo mentira. El padre de la mentira, dice en ese verso que hemos leído. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era de quién? Del diablo, del maligno. Por eso fue que mató a su hermano, porque era. Por eso digo que se manifestó la oportunidad del diablo trabajar en Caín. Cuando uno hace cosas de desobediencia, no es Dios que te impulsó a desobedecer, no es Dios que te llevó a eso, no es Dios que te maquinó contra alguien que le hiciera una maldad, le robe, no es Dios, es otro que está presente aquí adentro. Porque por sus obras eran malas y la luz y las de sus hermanos eran buenas, eran justas. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más que las tinieblas. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas. Poseer su vida es participar de su naturaleza, tanto de Dios como la del otro. Es un asunto de vida, es un asunto de naturaleza. Entonces pensemos mucho en esto, hermano. Según la Biblia, hay dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay quienes son hijos del mundo, del sistema creado por el diablo a través de los hombres. Por eso dice en 1 de Juan, capítulo 4, verso 4, hijitos, vosotros, ustedes, sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está, como dice él, está hablando de alguien, es el que está en vosotros. No dice así, que el que está ¿dónde? En el mundo. Estamos hablando de un asunto de vida. Dios también, el diablo, naturaleza maligna, naturaleza divina de Dios, las tinieblas y la luz. Hermanos, entendamos bien este asunto. ¿Quién está en el mundo hoy en día, en el sistema, el príncipe? ¿Ah? Nosotros los creyentes ya somos de Dios porque Dios nos ha engendrado. Primero de Juan 2:29, y sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia, éste ha nacido de Dios. Bueno, dejémoslo ahí, hermanos, hoy. Hay mucho que pensar,
Por eso es que esto se habla así, no de un púlpito predicando. No. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Esto es lo que la iglesia, cuando ya se reúna totalmente y completa, cuando pase esta pandemia, la iglesia no será la misma. No será nada más. La iglesia tendrá dos fines en reunirnos. Primero, adorar. A eso viene la iglesia los domingos, a adorar, a exaltar. Por eso Donaldo tiene su grupo todos los domingos que nos pone, usted en su casa adora y alaba y glorifica al Señor como parte de nuestra vida. Pero también para escudriñar las Escrituras y saber lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Cómo vivir, cómo no vivir. Cómo ser, cómo no ser. Oh, hermano, este es el libro que un día va a ser abierto en el juicio final. Y de acuerdo a nuestras obras y lo que este libro diga, seremos juzgados. Entonces, hermanos, abra todas las noches que llego a su casa a oír estas palabras del Señor. Entonces, vamos a permanecer, vamos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, por tu palabra. La recibimos y la abrazamos en nuestro corazón, en Cristo Jesús. Amén.